15. Más allá de la mesa donde habían encontrado la carta, el sótano hacía un ángulo en L. Después de doblar por allí se encontraron en lo que antes había sido bodega. Había cubetas de diferentes tamaños, cubiertas de polvo y telarañas. Una pared estaba cubierta por un estante para colocar botellas de vino, y de algunas de las castillas en forma de rombo asomaban todavía viejas botellas. Algunas habían estallado, y allí donde antes el Borgoña burbujeante había esperado el paladar que lo apreciara, anidaban ahora las arañas. Otras se habían avinagrado. Un olor ácido flotaba en el aire, mezclado con el de la inexorable corrupción. «No», dijo Ben con la voz contenida del hombre que dice la verdad. «No puedo». «Debe hacerlo», precisó el padre Callahan. «No será fácil, ni siquiera para su bien, pero debe hacerlo». «No puedo», gimió Ben, y sus palabras resonaron en el sótano. En el centro, sobre una especie de estrado, iluminado por la linterna de Jimmy, yacía inmóvil Susan Norton, cubierta desde los hombros hasta los pies por una tela de lino blanco. Mientras se acercaba, ninguno había sido capaz de hablar. La sorpresa no dejaba lugar para palabras. En vida, Susan había sido una muchacha bonita, pero ahora había alcanzado la belleza. Una oscura belleza. La muerte no la había marcado con su sello. En su rostro se veía un tinte como de rubor, y sus labios vírgenes de maquillaje mostraban un rojo intenso y resplandeciente. Aunque pálida, la frente era admirable, con una piel tersa. Tenía los ojos cerrados, una mano descansaba a su lado, y la otra estaba levemente apoyada en la cintura. Sin embargo, la impresión que daba no era la de un encanto angelical, sino de una belleza fría. En su rostro había algo apenas insinuado que a Jimmy le hizo recordar a las niñas que en Saigón, algunas con menos de 13 años, se arrodillaban ante los soldados en las callejuelas detrás de los bares. En esas muchachas la corrupción no había sido perversión, apenas un conocimiento del mundo que les había llegado demasiado pronto. El cambio que se había producido en el rostro de Susan era muy diferente, aunque Jimmy no habría podido decir en qué consistía. En ese momento Callahan se adelantó y apoyó los dedos contra la carne elástica del pecho izquierdo. «Aquí, en el corazón». «No», repitió Ben. «No puedo». «Sea usted su amante», le instó en voz baja el padre Callahan. «O mejor, sea su marido. No es para hacerla sufrir. No es para eso, Ben, es para liberarla. El único que sufrirá será usted». Ben le miraba aturdido. Mark, que había sacado la estaca del maletín de Jimmy, se la tendió sin decir palabra. Ben la recibió en una mano que a él mismo le pareció estaba a kilómetros de distancia. «Si no pienso en lo que hago mientras lo hago, entonces tal vez». Pero le sería imposible no pensar. De pronto le volvió a la memoria un pasaje de Drácula. Esa novela tan entretenida que ahora ya no le parecía nada entretenida. Era lo que decía Van Helsing a Arthur Holwood, cuando Arthur quería hacer frente a esa misma tarea espantosa.
Debemos atravesar aguas amargas antes de llegar a las dulces. ¿Alguna vez volvería a existir para alguno de ellos la dulzura? Llévatela, gimió. No me hagan hacer esto. No hubo respuesta. Sintió que la frente, las mejillas y los brazos se le cubrían de un sudor frío. La estaca, que durante horas no había sido más que un simple bate de béisbol, estaba ahora investida de una pesadez aterradora, como si en ella convergieran invisibles pero titánicas 1000 líneas de fuerza. Ben levantó la estaca y la apoyó sobre el pecho izquierdo por encima del último botón prendido de la blusa de Susan. La punta marcó un hoyuelo en la carne, y él sintió que la boca empezaba a sacudírsele en un tic incontrolable. Si no está muerta, dijo con voz áspera y pastosa, refugiándose en su última defensa. No, confirmó implacablemente Jimmy. Debe morir, Ben. Jimmy había hecho la demostración para todos. Había atado en torno del brazo inmóvil el aparato de tomar la presión arterial y lo había inflado. Las cifras habían sido 00. Jimmy había puesto el estetoscopio en el pecho de Susan y les había hecho escuchar a todos el silencio de aquel cuerpo. Algo apareció en la otra mano de Ben, quien años más tarde no podría recordar aún cuál de sus compañeros se lo había entregado. El martillo de carpintero con la empuñadura de goma en el mango. Hazlo lo más pronto posible, le indicó Callahan, y sal a la luz del día. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Debemos atravesar aguas amargas antes de llegar a las dulces, pensó Ben. Que Dios me perdone, murmuró. Levantó el martillo y lo dejó caer. Este golpeó la estaca y el estremecimiento gelatinoso que se propagó a todo lo largo del fresno jamás dejaría de volver en las pesadillas de Ben. Como si la fuerza del golpe los abriera, los párpados de Susan se levantaron, dejando ver los ojos enormes y azules. Un surtidor de sangre surgió por donde había entrado la estaca, en un torrente brillante y de increíble abundancia, que salpicó las manos, la camisa, las mejillas de Ben. En un instante el sótano se llenó del cálido y metálico olor de la sangre. Susan se retorció sobre la mesa. Sus manos se levantaron en el aire, en un enloquecido aletear. Sus pies marcaron un ritmo sin sentido sobre la madera de la plataforma. Al abrirse, la boca dejó ver los horribles colmillos lobunos, y de su garganta, como de un clarín del infierno, empezaron a brotar alaridos inhumanos. Hilos de sangre descendían también de las comisuras de la boca. El martillo subía y volvía a caer, una vez, y otra vez, y otra. En el cerebro de Ben resonaban los graznidos de una gran bandada de cuervos negros. El tumulto de sus pensamientos removía imágenes terribles y olvidadas. Tenía las manos teñidas de escarlata, así como la estaca y el martillo que caía despiadadamente. La linterna de Jimmy, que temblaba, empezó a iluminar intermitentemente la cara enloquecida de Susan. Clavó los dientes en los labios, desgarrándolos. La sangre se derramaba sobre la sábana de hilo blanco,
haciendo sobre ella dibujos que parecían ideogramas chinos. Después, repentinamente, la espalda se le tensó como un arco y la boca se le abrió hasta que pareció que las mandíbulas iban a dislocarse. Un enorme borbotón de sangre más oscura brotó de la herida abierta por la estaca, la sangre del corazón. Brotó de la herida abierta por la estaca, la sangre del corazón. El alarido que se levantó de la cámara de resonancia de esa boca abierta subía desde los sustratos de la más antigua memoria de la raza y más allá, hacia las húmedas oscuridades del alma humana. De pronto la sangre emanó a borbotones también de la nariz y la boca, en una marea en la que había algo más, algo que en la débil luz no era más que una sugerencia, una sombra de algo que saltaba y escapaba, castigado, expulsado, algo que se mezcló con la oscuridad y desapareció. Susan se reclinó hacia atrás, mientras la boca se relajaba y se cerraba. Los labios macerados dejaron escapar un último susurro de aire. Durante un momento los párpados aletearon y Ben vio, o le pareció ver, a la Susan que había conocido en el parque. Ya estaba hecho. Ben retrocedió mientras dejaba caer el martillo con las manos extendidas ante él, como un director de orquesta aterrorizado porque la sinfonía se le ha convertido en un caos. Callahan le apoyó la mano en un hombro. Ben Mears salió huyendo. Tropezó mientras subía por las escaleras. Se cayó y subió a gatas hacia la luz. El horror de la infancia y el de la edad adulta se habían mezclado. Se miraba por encima de su hombro. Si miraba por encima de su hombro, vería a Hobby Marsden, o tal vez a Straker, pisándole los talones, con una mueca en la cara verdosa e hinchada, con la cuerda profundamente hundida en el cuello, y la mueca dejaba ver colmillos. Dejó escapar un grito desesperado. «No, déjenlo ir», oyó decir al padre Callahan. Pasó como un torbellino por la cocina y salió por la puerta. Los escalones del porche no existieron para sus pies y se precipitó directamente sobre la tierra. Se puso de rodillas, se arrastró un poco, consiguió levantarse y miró atrás. Nada. La casa se alzaba sin sentido, despojada ahora de todo su mal. De nuevo era una casa y nada más. Ben Mears se quedó en el silencio del patio, sofocado por las hierbas, con la cabeza hacia atrás, aspirando ávidamente el aire. XVI. En el otoño la noche desciende sobre Solar de la siguiente manera. Primero el sol pierde su débil influencia sobre el aire y éste se enfría, y le hace recordar a uno que el invierno se acerca, y que el invierno será largo. Se forman nubes y las sombras se alargan. Son sombras sin espesor, a diferencia de las sombras del verano. En los árboles no hay hojas ni en el cielo hay nubes. A medida que el sol se acerca al horizonte, su amarillo empieza a intensificarse hasta convertirse en destellos de un naranja coléricamente inflamado, y arroja sobre el horizonte un resplandor variopinto, imponiendo al rebaño de nubes una alternativa de rojo, una alternancia de rojo, anaranjado, vermellón y púrpura. A veces las nubes se apartan
y dejan pasar algún inocente rayo amarillo de sol, amargamente nostálgico del verano que se ha ido. Son las 7 de la tarde, la hora de cenar. En Solar la comida se sirve al mediodía y los hombres salen con su merienda en una cesta cuando se van a trabajar. Mabel Weirs, con los huesos acorralados por la grasa enfermiza y pastosa de la vejez, está sentada ante una pechuga de pollo a la parrilla y una taza de té Lipton, con el teléfono junto al codo. En casa de Eva los hombres recurren a las provisiones que cada uno tiene: bocadillos, carne de vaca enlatada, frijoles enlatados, que tienen poco que ver con las que prepara su madre, con las que preparaba su madre hace muchos años, todos los sábados. Fideos o hamburguesas recalentadas, compradas al volver del trabajo en el McDonald's de Falmouth. Eva está en la habitación de delante ante la mesa, jugando exasperadamente a las cartas con Grover Beryl, al tiempo que urge a los demás para que cada uno lave su plato y deje de dar vueltas. Nadie recuerda haberla visto nunca así, nerviosa como un gato, pero los hombres saben qué le pasa, aunque ella no lo sepa.